Bueno, para calcular este ángulo, se puede valer uno de la tangente trigonométrica. Es decir, podemos pensar en la pendiente, ¿no? Delta Y sobre delta X. Recordemos que la variación en Y de X a X más delta X es delta Y. Y en ese intervalo hay una variación de delta X. Y la pendiente la calculamos de esta manera. Y esto es f de X más delta X menos f de X sobre delta X. Así. Si en el punto X existe la tangente, ¿no? Es decir, si es no vertical, ¿no? La recta. A la curva. Entonces existe el límite. Existe el límite. Pongámosle cuando delta X tiende a 0 de la tangente de phi de delta X. Y esto es el límite de delta, cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X. Y esta es la tangente de phi sub 0. Y puede calcularse con el arco tangente, ¿no? Phi sub 0 como la arco tangente del límite cuando delta X tiende a 0 del cociente delta Y sobre delta X cuando delta X tiende a 0. Entonces se puede calcular así. Y de esa forma conseguimos la pendiente. En otras palabras, este límite, ¿no? Que vamos a denotar otra vez, escribir otra vez el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X es el límite cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X menos f de X sobre delta X, que es la pendiente de la tangente a la curva que le habíamos puesto Y igual a f de X, ¿no? En el punto de abscisa X. Cuando la tangente sea vertical, eso se va a ver aparte, ¿no? Veamos un ejemplo para tener algo concreto. Hallar la tangente a la parábola le vamos a poner la parábola más sencilla que podamos tener en el punto 3,9. Veamos la solución de esto. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la pendiente que dijimos que era el límite cuando delta X tiende a 0 de la razón de cambio de delta Y entre delta X. Y esto es
el límite cuando delta x tiende a 0 de x más delta x, que es la función evaluada en x más delta x, menos la función evaluada en x sobre delta x. Y esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrado sobre delta x. Y eso da el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Y eso es 2x porque delta x tiende a 0, ¿no? Y para x igual a 3 se tiene que 2 por 3 es 6. Y entonces podemos escribir la ecuación de modo que la ecuación de la recta en 3,9, que digo, de la recta tangente a y igual a x cuadrado en 3,9 es, escribamos la ecuación más, y menos 9 sobre x menos 3, y eso es la pendiente que hemos encontrado. O sea que es y menos 9 igual a 6 por x menos 3. Lo que da al simplificar 6x, aquí da 9 menos 18, da menos 9. Esta es la ecuación de la recta tangente. Dice x menos 9, aquí no es menos. Es la ecuación de la recta tangente en el punto 3,9 a la curva y igual a x cuadrado. Así. Bueno, aquí hemos visto tres ejemplos particulares de casos que pudieron motivar la definición de la derivada. La derivada es justamente una razón de cambio entre dos magnitudes. Y eso es lo que nos va a dar información acerca de una función. En este caso hemos visto tres ejemplos. Uno relativo a velocidad, otro relativo a la densidad y este relativo a la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto. Entonces, y eso es lo que da lugar al estudio de la derivada, ¿no? A partir de ahí, seguro que estos son solo algunos casos particulares que motivaron el estudio de la derivada, pero puede haber muchos casos más. Entonces, en lo que sigue, nos vamos a dedicar a estudiar justamente el concepto de la derivada, la definición y todas las propiedades que tiene y la utilidad que nos va a dar para estudiar funciones va a ser muy amplia. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí.